de la forma o de la manera en que se cometió el hecho delictivo, es así como va a estar tipificado en el Código Penal. Algo muy importante que ustedes tienen que estar conscientes es de que ahorita estamos viendo el derecho penal sustantivo y de esa cuenta pues solo vamos a ver los delitos. Sin embargo, cada uno de estos delitos pues amerita una prueba. Fíjese, Armando, que hay otro grupo. Ahorita les voy a pasar el otro número para que nos hagan el favor de agregar. Entonces, como les decía, dentro del... vamos a ver. Ahorita les voy a pasar el otro número de WhatsApp o el otro grupo de WhatsApp para poderse unirse. Bueno, entonces, como les decía, cada uno de estos delitos necesita una prueba, necesita esa plataforma probatoria para poder establecer si el mismo pues encuadra o no encuadra en cada uno de los verbos rectores y las conductas reguladas dentro de cada uno de estos delitos. Ya habíamos visto, solo sería el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo. Esos son los únicos dos que había mencionado. El sustantivo prácticamente, perdón, el adjetivo es el derecho procesal penal y el sustantivo pues es donde están regulados todos los, por decirlo así, los delitos. Sin embargo, pues eso no lo vamos a entrar a abordar de manera profunda porque no es parte de la, de lo que estamos viendo ahorita. Ahorita estamos viendo prácticamente el derecho penal sustantivo, pero como la parte especial del Código Penal. Dentro del Código Penal, como les había mencionado, pues tenemos los delitos contra la vida. Los homicidios simples empiezan a regularse a partir del artículo 123. En el artículo 123 en adelante, pues ya tenemos eh, la tipificación o la parte especial del Código Penal. Y de esa cuenta, la semana pasada vimos el homicidio simple, y es quien comete o quien diere muerte, perdón, a alguna persona. Los elementos ya vimos, el elemento, los sujetos del delito, como lo son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico tutelado, y algunos verbos rectores que se encuentran dentro del tipo penal llamado o denominado homicidio. También dentro de los tipos penales tenemos otro tipo de homicidio simple. También tenemos los homicidios calificados, los homicidios atenuados. Ya vamos a continuar viendo cada uno de ellos. De esa cuenta, los homicidios atenuados, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el homicidio en estado de emoción violenta. Se lo vimos la semana pasada, algunos aspectos como la alteración psíquica de carácter temporal, que es uno de los elementos importantes dentro del tipo penal, homicidio en estado de emoción violenta. También vimos que esa alteración psíquica no tendría que ser o no debe ser provocada o buscada a propósito por el agente, por el sujeto activo. También vimos que esa causa o esa alteración tiene que ser extrema, tiene que también, no tiene que incluir dentro de esa manifestación de la acción cierta culpabilidad. La culpabilidad tiene que estar disminuida o la voluntad criminal del sujeto activo está disminuida y no es que él haya querido causar el hecho criminal. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Esta semana vamos a ver otro homicidio que es privilegiado o atenuado, así es como le denomina la doctrina. Y este homicidio es el homicidio en estado, perdón, el homicidio
preterintencional o el homicidio culposo o el homicidio en riña tumultuaria. Dentro del Código Penal tenemos el primer homicidio, uno de los homicidios que regula el Código Penal, tenemos el homicidio preterintencional. Este tipo penal está regulado en el artículo 126. Sin embargo, no nos dice mayor cosa, al igual que el homicidio en estado de emoción violenta. Vamos a ver, María Sofía Castillo. María, el artículo 126, vamos a entrar a ver el homicidio preterintencional como un homicidio atenuado. Pero 126 me dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Okay. Dice homicidio preterintencional. Artículo 126. Quien cometiere homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Ok, muchas gracias, Sofía. Si nos damos cuenta, dentro de este homicidio atenuado, por decirlo así, la pena o la sanción esperada es inferior al homicidio simple, que el homicidio simple tiene una sanción que va desde los 15 años a los 40 años de prisión. Sin embargo, el homicidio preterintencional va desde los 2 años hasta los 10 años de prisión. Sin embargo, dentro de este tipo de homicidios tienen que concurrir ciertos elementos o ciertos verbos para que se pueda tipificar un homicidio preterintencional. Vamos a ver, Armando. Presente. Para usted, ¿qué es la preterintencionalidad? De acuerdo a la teoría general del derecho penal. Creo que es cuando la persona causa mayor daño a la hora de algún delito. El delito es más dañino. ¿Podría ser así? Sí, pues. Sí, tiene cierta razón. Sin embargo, gracias, Armando. Sin embargo, el homicidio preterintencional va más allá. Recordemos que la preterintencionalidad... Sí, buenas noches. Buenas noches. Eso sería que el homicidio es con propósito. O intención que el autor quiere causar y va a tener un resultado que va más allá de su intención. Por decirle, alguien planea una muerte de alguien, pero se sale de las manos de él y mata a más personas de lo que estaba planeado. ¿Algo así? Fíjese que no, aquí tenemos un dolo eventual. Okay. Dolo eventual significa que la persona tiene la intención de causar un daño, sin embargo, él sabe de que puede causar otro daño. Sin embargo, el homicidio preterintencional no va en ese sentido. El homicidio preterintencional va en el sentido de que yo realicé una acción cuyo resultado no es el que yo esperaba. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo quería sorprender o asustar a una persona. Y resulta de que yo no sabía que esta persona era hipertensa y tenía diabetes. Y resulta que por la acción que yo cometí, yo no esperaba ese daño o esa muerte. Yo lo que esperaba era asustar a una persona. Y resulta que porque yo hice esa acción, le causé la muerte. Yo no esperaba o yo no tenía la intención de causarle la muerte. En cambio, en el ejemplo que usted me estaba mencionando, sí, yo tenía la intención de causar una muerte. Sin embargo, había la posibilidad de causar más por la forma en que yo lo iba a cometer. Entonces ahí no habría preterintencionalidad.
la preterintencionalidad va más allá y esa preterintencionalidad, si nos damos cuenta, va orientada de que yo no quería el resultado dañino que causé, sin embargo lo causé. Por ejemplo, yo voy manejando un vehículo y digo, bueno, voy a asustar a la persona que viene allá, que va cruzando la carretera. Y resulta que dentro del trayecto, pues yo digo, la voy a asustar y voy a frenar frente a ella. Sin embargo, no logro frenar y le doy muerte. Podría ser un homicidio preterintencional, porque yo no tenía la intención de causar ese resultado dañoso que causé. ¿Sí? El agresor o el sujeto activo no tenía dentro de sus planes o dentro de su previsto esa situación. Entonces, la preterintencionalidad, sí, dígame, Gerardo. Disculpe, por ejemplo, si hubiera una riña entre dos personas únicamente, y por ejemplo, yo estuviera en una pelea con alguien de puños, pero yo le pego y del golpe cae y se lastima la cabeza y muere, ¿eso podría encuadrar en lo que usted está mencionando o no? Fíjese que cuando hay una riña tumultuaria es otro tipo de delito. Sin embargo, si vamos a los medios de prueba o a las pruebas que tenemos o que tengamos en un momento dado, podría caer en una preterintencionalidad, pero muchas veces lo podemos tipificar como homicidio en riña tumultuaria, donde no se puede establecer quién o quiénes causaron esas, sí, dígame, Roxana, esa acción o ese homicidio en determinado momento. Licenciado, una pregunta. Dígame. Si en dado caso, pues yo estoy jugando con una persona y sin querer la empujo y esa persona cae de las gradas y se mata, ¿sí podría ser un homicidio preterintencional? Sí, ese sí sería un homicidio preterintencional, porque yo no tenía la intención, ni en lo más mínimo, de causarle la muerte. Yo estaba jugando con ella y resulta que dentro del juego, pues yo la empujo y cae y de mala suerte, pues se pega en la cabeza y fallece. Entonces ahí no hay una intención, o sea, él no tiene la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que produjo. Entonces ahí sería un homicidio preterintencional, el ejemplo que nos puso Gabriela. Gracias, licenciado. Licenciado, mire, y un ejemplo, ¿va? Por ejemplo, vengo yo y le quiero realizar una broma a una persona, pero yo no sé que esta persona tiene fobia, digámoslo, a las arañas. Y yo le pongo una araña y le doy una bolsa, él mete la mano, se da cuenta y se le para el corazón y se muere. Ese sería un homicidio preterintencional. Yo no tenía la intención de causar ese daño tan grave. Entonces ahí estaríamos también ante un homicidio preterintencional. Aquí el elemento importante, aparte de los elementos como el sujeto activo, el sujeto pasivo, la acción de dar muerte a una persona, el elemento distintivo entre el homicidio simple y el homicidio preterintencional es de que yo no quería causar un daño tan grave como el que produje, como el que yo vine y realicé. La intención de causar ese daño de tanta gravedad no era mi intención. Por ejemplo, mi intención era asustarla, ahí estaban jugando y resulta que la empujo y se cae y se pega con la cabeza en el pavimento. Entonces, ese daño yo no lo quería. Ese daño tan grave que se causó, yo no lo quería. Ahí sí podemos encuadrarlo en un homicidio preterintencional. Y la preterintencional la encontramos en el artículo 26, inciso C. Entonces tenemos que hacer una integración de la misma norma del Código Penal. Veamos el artículo 26 del Código Penal. Sergio, por favor. Inciso C. A la orden, Nick. Gracias. Artículo 26. ¿Sí? Del Código Penal. Sí, por favor. Pero, licenciado, fíjese que el artículo 26, de acuerdo al que yo tengo, no tiene inciso C. Yo ya lo tengo, 6. Era 6. 6, pero 26 lo entendí. Por favor. Ok, el artículo 6. 26. 26, pues ese es el que le decía, Lick. El 26 ya lo había buscado, pero no tiene inciso C.
Pero no sé si será estado emotivo. Solo leo yo, Están numerados, solo están listados, tal vez por eso. Sí, Es estado emotivo. preterintencional, amigo. Yo ya lo tengo, Lick. Ok, hagan favor, Gabriela, perdón. Hagan favor. Preterintencionalidad. No Ajá. haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Ujú, gracias. Muy amable. Si nos damos cuenta, el homicidio preterintencional va orientado a que yo no quería causar ese daño que se produjo. ¿Hay un sujeto activo? Sí, cualquier persona. Hay un sujeto pasivo, la víctima o el fallecido. Los verbos rectores es darle muerte, pero el elemento distintivo de este tipo de delito, no vamos a para la asistencia la vamos a pasar más después, Jonathan. El elemento distintivo de este delito es de que yo no quería causar el daño que se causó. Mi intención no era causarle la muerte a la persona. Entonces, eso sería el homicidio preterintencional. También tenemos el homicidio en riña tumultuaria. Este es otro tipo. Perdone. Dígame, Sergio. Una pregunta. Fíjese que yo estaba escuchando el caso que puso la compañera Gabriela con relación a que están bromeando en unas escaleras, la persona pues resbala, se cae y muere. Pero como usted hablaba también acerca de la prueba, ¿cómo podemos probar que fue preterintencional y no por emoción violenta? O no fue homicidio simple. Fíjense que depende mucho de la declaración de la víctima, depende mucho de los elementos como probar de que sí estaban jugando, probar de que fue por pura mala suerte, pues estaban jugando de empujarse, pero todo eso va orientado, como les digo, a la prueba. Ok, gracias, Lick. El verbo es dar muerte. Entonces, el verbo siempre va a ser, en este caso, dar muerte. Pero el elemento que hace diferente al homicidio preterintencional y al homicidio simple es que yo no quería causar ese daño. ¿Sí? Yo, así como el caso de la araña, por ejemplo, que puso el compañero, en donde viene y le tiene miedo a las arañas y de tanto es su miedo que le causa un paro cardíaco. Él no quería causarle ese daño, solo lo quería asustar. ¿Sí? Solo que, licenciado, pero en ese caso de la araña, pues la persona que quiso asustar al otro sabía que podía causar ese daño, ¿no? Si sabe que la persona sufre de fobia, entonces fobia, ¿no? No, él no sabía que padecía de fobia. No, porque ponele, es que yo me refiero a eso porque yo vi un caso un poco similar a eso, a las famosas bromas que hacen en cámara escondida. Sí, entonces él no sabía que padecía de ese tipo. Otro ejemplo también muy sencillo es el caso de las personas diabéticas. Resulta que una persona diabética, pues, como saben, si se excede del azúcar, puede padecer algún paro cardíaco o puede fallecer. Va una persona y resulta que no sabe que es diabética y le da ¿cómo se llama? Una bebida que tiene exceso de azúcar y resulta que fallece. No tenía la intención de matar. Entonces, alguien me preguntaba aquí cuál es el elemento que diferencia al homicidio simple del homicidio preterintencional. La diferencia es de que yo no quería causar un daño, ni tampoco me lo presentaba como posible causarle un daño como el que causé en un momento dado. Sí, no tiene que tener la intención, por supuesto, pero las acciones que van a realizar dentro del contexto del homicidio tienen que ir orientadas a que no tenía la más mínima intención de causar ese daño. Otro de los homicidios atenuados, como lo llama la doctrina muchas veces, es el homicidio en riña tumultuaria, que es similar al homicidio simple. Sin embargo, tiene varios elementos característicos de este tipo penal. Veamos el artículo 125, Sergio.
A la orden, Nick. Artículo 125. Homicidio en riña tumultuaria. Cuando riñendo varios y acometiéndose entre sí, confusa y tumultuariamente, hubiera resultado muerte de una o más personas y no constare su autor, pero sí los que hubieran causado lesiones graves, se impondrá a estos prisión de 6 a 12 años. No constando quién o quiénes causaron las lesiones, se impondrá a todos los partícipes prisión de 2 a 6 años. Sí, bueno. Entonces, si se dan cuenta, al igual que el homicidio preterintencional, el homicidio riña tumultuaria, pues también son atenuados. Solo que acá, para poder tipificar un homicidio en riña tumultuaria, es importante hacer notar que acá no tiene que constar o no se puede determinar, o no hay forma de determinar quién fue el que le causó la muerte a una persona. Resulta que está en una fiesta, hay 7 personas y se empiezan a agredir mutuamente, y en una de esas uno de ellos fallece y no se logra establecer quién fue el que causó la muerte. Entonces a todos, incluyendo los chutes, por supuesto, entonces a todos posiblemente le pueden imputar el delito de homicidio en riña tumultuaria. También dentro de este tipo penal, el elemento característico es de que no tiene o no hay manera, no hay forma de establecer quién fue el autor o el responsable del homicidio. Porque si hubiera manera, entonces ya nos vamos a cualquiera de los homicidios que ya mencionamos. Sin embargo, en este caso, no podemos determinar quién fue el que le causó la muerte. O se están peleando entre ellos entre unos 3, 4 personas, y resulta que en una de esas, pues, le causan una lesión grave a uno de los que están riñendo, a uno de los que se están peleando entre sí, y fallece. Los linchados no. Ahí no entra el delito de riña tumultuaria. Ahí puede entrar el delito de homicidio o el delito inclusive de asesinato, dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, este delito de riña tumultuaria es como cuando alguien se está peleando, un grupo de personas se está peleando y no sabemos quién fue el que le causó la muerte a Juan Pérez, digamos, por ejemplo. Entonces, aquí, dígame. Disculpe, es como cuando yo recuerdo que habían dejado de entrar a la porra de los rojos y de los cremas. Yo recuerdo que una vez en un partido, uno de los cremas se metió a porra roja. Yo recuerdo que ahí hubo una riña y todo, y la persona falleció. Acá sería este caso. Sería uno de los casos típicos de la riña tumultuaria. Pero el elemento importante en este tipo penal también es que no tiene que constar o no se puede determinar quién fue el que le causó la muerte. Imagínense que una persona le metió, lo agredió con un cuchillo, la otra con un envase, la otra con patadas, y resulta que él falleció por un infarto. Entonces no consta ahí quién fue el que le causó el daño, la muerte. Lo acuchillaron, lo golpearon con una botella, lo golpearon con las manos, y no se logra determinar cuál fue el objeto con el cual se le causó la muerte. Pero sí se logra determinar quiénes participaron en esa riña. Se van todos por el delito de riña tumultuaria. Lo que ocurrió acá, esta persona se fue a meter en la porra de los rojos, por lo que yo entendí, y ahí le causaron la muerte. Pero si en un dado caso logran determinar que él falleció por herida producida por proyectil de arma de fuego, y resulta que encontraron el arma, se lo encontraron a un aficionado de los rojos, y logran determinar que él fue el que disparó, ahí ya no estamos ante un homicidio en riña tumultuaria. Ahí podría ser cualquier otro de los tipos de homicidio. La riña tumultuaria no tiene que no se puede establecer quién fue el que causó la muerte. ¿Dónde puedo hablar? No me sale el micrófono. Buenas tardes. Licenciado, una pregunta. Dígame.
usted habló de que si lo acuchillaban o algo así, si determinan qué persona fue la que lo acuchilló, ahí ya no se le podría acusar por riña tumultuaria. Yo considero que no, ahí ya sería un homicidio. Pero Porque Gracias, está determinado quién o quiénes le causaron la muerte de esta persona. Pero otro elemento importante es de que se tienen que estar agrediendo mutuamente. ¿Sí? Eso significa que todos contra todos. Por favor, apagues el micrófono, Germán. Gracias. Tienen que estar agrediéndose mutuamente. Ese es otro de los elementos muy importantes. ¿Sí? Ahora que venga alguien y que de la nada empiece a disparar, allá no sería homicidio en riña tumultuaria. Riña tumultuaria, como les dije, no tiene que constar, no se puede establecer de acuerdo a los elementos de investigación con que cuenta el Ministerio Público, quién fue el que le causó la muerte, cuál fue el objeto, quién de los sujetos también fue el que le causó la muerte. Pero sí, por ejemplo, le dieron una cuchillada y lograron determinar quién fue, pegaron un envase, de acuerdo a las cámaras lograron determinar quién cargaba ese envase, también le pegaron patadas, de acuerdo a las cámaras vieron quién fue el que le pegó las patadas, entonces ahí sí se pueden ir todos por homicidio en riña tumultuaria. ¿Sí? Aquí no es perceptible o no se puede apreciar de manera, perdón, ahorita le doy la palabra, de manera concreta quién fue el agresor directo de este. Se le fue el audio, Lick. Lick, apagó el micrófono. Se fue el audio. Ok, gracias, muy amable. En este caso, como les dije, no puede establecerse quién fue el agresor directo. Tiene que existir un alboroto, una pelea donde hay una multitud, agresión mutuamente, ¿sí? Debe de existir también una confusión agitada o un desorden en donde no se puede determinar quién fue el autor de ese tipo de ese delito. Ahora, si se logra determinar quién fue, ahí entonces ya sería homicidio. Entonces, los elementos que ustedes tienen que destacar cuando les planteen un caso de homicidio en riña tumultuaria es, número uno, que no se puede establecer quién fue el autor directo o el agresor directo de la muerte. También tiene que existir un alboroto, un pleito, así como lo que ocurrió en el estadio, lo que me estaba comentando la compañera. También tiene que existir una confusión. No sabemos quién agredió a quién y hasta dónde llegó la agresión que le causó la muerte a la víctima. ¿Sí? Esos son los elementos importantes. No sé si hay alguna duda con relación a esto. Yo les sugeriría que levanten la mano antes de hablar. Dígame, Armando. En este caso, digamos, una estampida por gente que va huyendo por algo y machucan a alguien, eso pues está totalmente ajeno a una riña tumultuosa, aunque haya muerte, ¿no? Ajá, pero no sería riña tumultuaria, porque también otro elemento importante es que se tienen que estar agrediendo mutuamente. Ahí no haya una agresión del parte de la víctima, solo de parte de los victimarios. Eso es otro elemento importante. Dígame, Elio. Es que fíjese, licenciado, que yo sigo un poco con duda con lo que es un verbo rector. Identifico. Miren, pues un verbo rector. Sí, lo escucho, Elio. No sé si es el epígrafe o cómo identificarlo. Ok, un verbo rector es la acción que se encuentra descrita en el tipo penal. Por ejemplo, en el tipo penal de homicidio, ¿cuál es la acción que está ahí? Darle muerte a una persona. Dar muerte, o sea, esa es la acción que yo voy a cometer, ese es el verbo rector. Por ejemplo, en el caso del
del hurto. ¿Cuál es el verbo rector? ¿Cuál es la acción? Del robo, por ejemplo, ¿cuál es el verbo rector? Sustraer algo, quitar las pertenencias de alguien. Ese es el verbo rector, no es el epígrafe. El verbo rector son las acciones que se encuentran dentro del tipo penal. Por ejemplo, verbos comunes, como por ejemplo saltar, dormir, comer. Ese es un verbo común, ¿sí? Muchas gracias. Ahora, aquí me preguntan así como los problemas del año pasado en el Congreso, una persona de partido del ojo, creo que esa es una rima. Sí, podría, si él hubiera fallecido, hubiera sido un homicidio en riña tumultuaria. Entonces, un verbo es como una acción. ¿Qué es lo que está regulado en el tipo penal? Vamos a ver, Sofía Castillo. ¿Sí? La vez pasada vimos los verbos. ¿Usted me podría recordar algunos verbos que vimos la semana pasada y qué es un verbo para que Elio nos comprenda un poquito de mejor manera? Los verbos, digamos, acoplándolos a derecho penal, podría ser matar, Ajá. robar, Robar, ajá. bueno, asesinar, que es un sinónimo, ¿verdad? Ajá. Disparar, Disparar, ajá. ahorcar. Podría ser, sin embargo, gracias Sofía, sin embargo, algunos de estos verbos pues no están descritos en el tipo penal. Pero, por ejemplo, disparar, quien dispare, arma de fuego, ese es el verbo rector. Esa es la acción que tiene que suscitar para que me imputen un tipo penal. Ahora, si yo no realizo ninguna acción, si yo no encuadro mi conducta en ninguno de los verbos que están dentro del tipo penal, no me pueden perseguir por ningún tipo de delito. No sé si El quedó aborto, claro, Elio. licenciado. ¿Qué manda? El aborto también podría entrar, ¿no? Abortar, sí, ese es otro verbo. Abortar es extraer el producto de la preñez. Ese es otro verbo. Dígame, Elio. Elio. Ok. No. Yo no le. No, sí quedó claro más o menos lo que es un verbo rector. Sí, muchas gracias, muy amable por su respuesta. Ok, gracias. Bueno. Entonces, dentro de los homicidios también está el homicidio culposo. Es otro tipo penal que también aquí les voy a proyectar algunos elementos característicos del homicidio en riña tumultuaria, lo que les estaba diciendo. La existencia de más de dos personas, o sea, 3 personas. Si se están agrediendo 2, no hay homicidio en riña tumultuaria. Tiene que ser más de 2 personas, son 3, ¿sí? Y que exista confusión entre quién fue el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo en ese momento. Que en la riña los sujetos se agredan entre sí y que exista una confusión simultánea, no saber quién fue el que le causó más daño al otro, ¿sí? Que sea imposible de identificar a los responsables, al agresor, ¿sí? Que sea imposible también identificar quiénes produjeron las lesiones y cuál de estas fueron primero, también cuáles produjeron la muerte. Ahora si logramos establecer, por ejemplo, que la muerte fue por proyectil de arma de fuego y resulta que el arma de fuego era Juan Pérez, ahí ya no habría homicidio en riña tumultuaria. Disculpe, mientras tanto todos se van como riña tumultuaria, ¿verdad? Hasta que se determina que fue el disparo que terminó de matar a la persona. Sí, por lo general, fíjense que en la primera declaración ya el fiscal muchas veces ya sabe cuál es la causa de muerte, muchas veces. Y si no, pues entonces se van por riña tumultuaria. Sin embargo, estos delitos son muy poco encuadrados por las circunstancias en que se da el delito, en el caso de homicidio. También tenemos homicidio culposo. Vamos. Anthony. No le quedó claro, gracias por el consejo. El artículo 127, por favor. Disculpe, Lick, no lo vi. Que me colabore. Sí. Uh-huh.
Ok, homicidio culposo. Artículo 127. El autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare la muerte de varias, la sanción será de 3 a 8 años de prisión. ¿Continúo? Sí, por favor. Ok, si el delito fuere cometido al manejar un vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor, o cuando conduzcan con temeridad o impericia manifiestas o en forma imprudente o negligente en situación de que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al responsable el doble de la pena que le corresponda. En caso de no existir alguna de estas circunstancias, la cancelación de la licencia de conducir de 1 a 5 años. Ok, gracias. Aquí hay varios elementos característicos del homicidio culposo. ¿Sí? El homicidio culposo tiene como elemento característico que no existe la más mínima intención de causar la muerte. ¿Sí? La muerte se causa por negligencia, impericia y también por, permítame un segundo, negligencia, impericia y también imprudencia. Esos tres elementos hacen que un homicidio sea culposo. Por ejemplo, el médico que opera, hace una operación y resulta que va a ser una operación ¿qué? Una neurocirugía. Resulta que el médico es un médico general. ¿Sí? A pesar de que es médico, decide hacer esta operación en el cerebro y fallece la persona. ¿Qué tipo o cuál es la acción que cometió el sujeto activo, que es el médico, por ejemplo, que le dio muerte a esta persona y que por su impericia, porque él en realidad estaba preparado para otro tipo de intervención médica, no para ese tipo de intervención médica. Entonces, tenemos que concentrarnos, tenemos que ver cuáles fueron los elementos de la culpa en la cual encuadra su conducta. Eso significa que si una persona, ¿sí?, ya sea por impericia, por imprudencia o por negligencia, le causa la muerte a otra persona. Vamos a ver. Permítanme un segundo. Vamos a ver una mujer. Dominga no está. Sí. A la una. Oli, que estoy aquí. Sí, dígame. Para usted, ¿qué es, dentro de la teoría general del delito, vieron ustedes la negligencia, la impericia? Para usted, ¿qué es la negligencia? Es, por ejemplo, cuando, por ejemplo, una comadrona se hace cargo de alguien que está dando a luz y pues si ve que hay peligro con el parto y ella no toma acciones, por ejemplo, trasladar a la paciente a un hospital, eso podría ser un culposo porque han pasado casos donde la comadrona dice yo puedo controlar esto, ¿verdad? Entonces, y muere la persona o el bebé. Podría ser. ¿Pero eso qué es? ¿Negligencia, impericia o imprudencia? Sería negligencia. ¿Cuál era otro? Dijo impericia o imprudencia.
Eso sería imprudencia. ¿Por qué imprudencia? Porque debió ser ella prudente en el sentido de tomar las acciones. Es decir, bueno, yo voy a tratar de hacer esto, pero si no sale, ¿entiende? No sale como yo espero, pues la trasladamos, ¿verdad? Eso sería prudencia, pero como no, entonces sería imprudencia, pienso yo. Vamos a ver, aquí dice Gerardo, dice que es impericia. No, fíjense que las comadronas sí están facultadas de cierta manera para poder traer a un niño al mundo, ¿sí? Aquí yo considero que, como lo dice Sabdi, creo que es, vamos a ver, Jacobet, sería una negligencia, porque ella quebrantó una regla de cuidado, ¿sí? Fue una falta de cuidado, porque cuando en este caso, las reglas establecen de que cuando el parto se complica, pues tienen que, número uno, podría ser que la lleven a un hospital, número dos, podría ser que la intervengan quirúrgicamente, qué sé yo. Sí, ella faltó a una regla de cuidado. Entonces ahí estaríamos ante una negligencia, como por ejemplo, viendo el tema médico, un médico viene y hace una operación y resulta que al realizar la operación no se da cuenta y deja algodón dentro del estómago del paciente y fallece. Ahí el médico, sí, faltó a una regla de cuidado, que es que él tiene que verificar, de acuerdo a los protocolos y procedimientos que están establecidos para esa operación, tiene que verificar que no exista ningún material quirúrgico dentro del cuerpo del paciente, ¿sí? Y que en ese caso sería una impericia, porque está lo que es la negligencia y la negligencia. La impericia. Y la impericia, ajá. Entonces, en este caso, yo considero que sería una impericia porque él tiene la omisión de la conducta o la culpa de lo que está realizando porque se mezclan lo que es la imprudencia y la negligencia. Pero la impericia es la falta de conocimiento de algún tema. Sí, exacto. Mire, pues, diferenciemos los tres elementos estos del delito culposo. Número uno, la negligencia, cuando uno o cuando quien esté realizando la acción, ¿sí? En la negligencia falta o comete un homicidio en este caso porque no pone atención establecida, un deber de cuidado. Dígame, José Manuel. Gracias, Alex. Sí, una consulta referente a lo que comentó acerca del médico. Eso es una negligencia porque fue una falta de cuidado acerca de lo que el médico hace. Pero, por ejemplo, en los hospitales hoy en día, antes de que usted ingrese a cirugía, usted debe firmar un documento en donde los libera de cualquier posible negligencia. En este caso, ¿cómo podemos entonces nosotros proceder si en dado caso se llega a cometer esa negligencia, pero firmamos ese documento? No, perdón, el consentimiento informado que se firma en ese momento no es para exculpar a ninguna persona por negligencia. Es para exculpar a un médico si llega a suceder algo dentro de lo normal, si él llevó a cabo todos los procedimientos y por azares del destino la persona fallece, ahí no hay culpa del médico. Sin embargo, aunque usted firme el consentimiento informado, pero si el médico se equivocó al suturar, el médico dejó una pinza dentro del cuerpo de la víctima, por decirlo así, ahí ya no estamos exculpándolo, ahí hay una conducta, ¿sí? Criminal. Entonces, aunque firmemos el consentimiento informado, eso no lo excluye o no lo exime
de toda culpa. Lo exime de la culpa dentro del giro normal de las acciones normales dentro del procedimiento. Ahí sí, que se le subió la presión y que todo estaba controlado, pero de un momento a otro se le subió la presión y fallece, ahí no hay culpa. Pero resulta que se le subió la presión y no realizamos ninguna maniobra para poderlo estabilizar, ahí hay negligencia. No sé si contesto. Sí, Lick, muchas gracias. Ok. Vamos a ver, aquí dice el ejemplo de una madre, ahorita le doy la palabra a Carlos, que una madre va con sus hijos caminando en la calle, pero suelta la mano una de ellas y la niña cruza la calle sin percatarse que venía una moto y lo atropella, sería una negligencia. Ahí sería establecer, ahorita vamos a hablar de ese caso. Dígame, Carlos. Buenas noches, Lick. Yo me quedé analizando lo que decían de las señoras estas comadronas. Yo considero que la negligencia sería en este caso que la señora a la hora de recibir al bebé, por alguna razón ella se le cae el bebé y el bebé muere. Ahí había una negligencia. Sí, ahí había una negligencia porque no tuvo el deber de cuidado. La negligencia se da cuando se quebranta alguna regla o un deber de cuidado. ¿Sí? Muchas gracias, Lick. Muy amable. Ok. Entonces, solo voy a terminar de platicar sobre estos tres elementos que son muy importantes en el tipo penal de homicidio culposo. ¿Sí? Habíamos hablado de la negligencia. El médico que, a pesar de que tiene las capacidades, pero se le olvida una pinza, o el médico, o el anestesiólogo, que no se da cuenta y le suministra más anestesia de lo normal y fallece, ahí hay negligencia, porque las normas establecen de que tiene que aplicarle la anestesia de conformidad con el peso talla del paciente y las circunstancias de presión que posee. Y él no se da cuenta y le administra y fallece. Ahí hay un homicidio culposo, porque hay una negligencia. Ahora veamos el tipo penal de homicidio culposo, pero en cuanto a la impericia. Volvamos al mismo tema del médico. ¿Sí? Cuando los médicos se gradúan de médicos generales. ¿Sí? Y resulta que el paciente, ¿sí? La negligencia son descuidos, Silvia. Son descuidos que hacen cuando están realizando la operación en este caso y faltan alguna regla que establecen los protocolos o los procedimientos establecidos. Fíjense que solo me permiten un segundo porque se me está descargando la computadora. Solo la voy a conectar. Permítanme un segundo. Compañeros, perdonen, no saben si el ICA compartir las presentaciones. Mil disculpas. Ok. Volviendo al tema, yo creo que se concentren en tres aspectos. Uno sería la negligencia y el otro sería la impericia. ¿Sí? La impericia, por ejemplo, un piloto, un motorista que no tiene licencia de conducir y atropella a alguien.
ahí el piloto del vehículo no tiene la pericia, no está acreditado con esa pericia para poder conducir ese tipo de vehículo. Entonces ahí estamos ante una impericia. En el caso que ponía aquí, vamos a ver. Sí, dígame, Anthony. Perdón, solo con una consulta. En el caso del ejemplo que puso del doctor, aclarábamos que él es doctor, pero se metió a hacer una cirugía en el área que no le correspondía. Que no tiene la pericia, ¿eh? Ah, ya entiendo. Entonces acá es donde se presenta la impericia, porque él está haciendo algo que no le corresponde. Algo que no está, para el cual no está acreditado o capacitado, exactamente. Gracias, Lick. Ok, ¿quién levantó la mano? Yo, Lick. Dígame, Marc. En el caso que usted estaba dando, la persona maneja moto, pero no tiene licencia, en ese caso podría ser imprudencia por el hecho de que sí sabe manejar moto, pero el hecho que haya atropellado a una persona y cuando se presente se podría decir la persona, los de tránsito, entonces ahí se podría tener problemas no solo legales, sino que también por digamos, la moto tal vez ni es de él, no sé. Sí. Fíjense que no sería imprudencia, ahí sería impericia. Les voy a decir por qué. Porque ahorita le doy la palabra a Rolando, hay ciertos oficios, ciertas profesiones que necesitan tener una acreditación. Por ejemplo, el motorista, el conductor de vehículo necesita o tiene que tener una acreditación o algo que lo respalde y que diga que él tiene los conocimientos suficientes para poder realizar X o Y oficio en determinado momento. Entonces, la licencia vencida no sería impericia, porque sí tiene, ahí sería una falta administrativa, ahí sería imprudencia. ¿Sí? En el caso de la impericia hay una línea muy delgada entre la imprudencia. ¿Sí? La impericia es aquel que no tiene el conocimiento y que en algunas ocasiones necesita estar acreditado para ese conocimiento. ¿Sí? Por ejemplo, poner una inyección en un lado incorrecto. En muchos casos sería impericia si nunca ha puesto una inyección o no está certificado o no es enfermera. ¿Sí? Podría ser. Entonces, aquí vamos a leer el caso de Julio Alvarado. Ejemplo, una madre va con sus dos hijas caminando en la calle, pero suelta la mano a una de ellas y la niña cruza la calle sin percatarse que venía una moto y la atropella. Eso sería una negligencia, es que depende mucho de los elementos. Número 1, si tiene licencia, descartamos la impericia. Pero si iba a más de 100 kilómetros por hora, está quebrantando una regla de cuidado. Él no puede ir a más de X cantidad de kilómetros por hora. Entonces ahí estaríamos ante una... ¿quién habla? Estaríamos ante una imprudencia. ¿Sí? Entonces, la impericia es la falta de habilidades, es la falta de conocimientos de una ciencia o de un oficio en determinado momento. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando entramos a analizar el homicidio culposo. Por ejemplo, el homicidio siempre va a ser culposo cuando se causa la muerte de una persona conduciendo un vehículo, cualquier tipo de vehículo, inclusive una bicicleta. ¿Sí? Dígame, Vladimir, creo que me levantó la mano. Sí, Lick, buenas noches. Le quisiera poner un ejemplo. Digamos que va un motorista que tiene su licencia y está capacitado para poder manejar una motocicleta. Y por lo regular las motocicletas va el que conduce y el acompañante cuando alguien quiere llevar a alguien.
pero resulta que este conductor lleva a la esposa atrás, lleva a su hijo en medio y lleva a otro hijo adelante y se le cae alguno o tienen algún accidente y se muere algún niño de estos dos que van en medio de ellos. ¿Cómo podemos catalogar este ejemplo, esta muerte del niño? Ahí sería como negligencia, porque está quebrantando una norma de cuidados. Ahí la moto es para 2 plazas, según el reglamento de tránsito, y resulta que van 3. Entonces ahí la regla de cuidado, quien tenía el deber legal de respetar esa norma de cuidado era el conductor. Gracias, Lick. Ok. Sandra. Y después Madeline. Sí, perdón, licenciado. Fíjese que yo lo que había entendido por impericia, que es una forma de culpa que va junto con la negligencia y la imprudencia. No sé si estoy bien ahí. Sí, fíjense que sí tienen similitudes, sin embargo, cada una de ellas tiene sus características especiales. La negligencia es quebrantar una regla o una norma de cuidado. Si el protocolo o el procedimiento me dice que yo tengo que cruzar la calle, ¿sí? como un peatón normal, para cruzarme una calle a otra calle, tengo que utilizar la pasarela. No utilizo la pasarela. Paso por debajo de la pasarela. Y viene un carro a 300 kilómetros por hora. Un ejemplo bastante burdo, pero puede suceder. ¿Quién cree ustedes que quebrantó la norma de cuidado? ¿La persona que fue atropellada o el motorista? La persona que fue atropellada. La persona que fue atropellada. Los dos, Lick. ¿Seguro? Los dos, diría yo, Lick. En este Los caso dos. sería solo la persona que Sería tomó la ambos. pasarela. No, en ese caso serían los dos porque la persona que no utilizó la pasarela y el conductor que iba a excesiva velocidad. Sí, los dos. Sin embargo, la ley le acredita la culpa al piloto del vehículo. Porque el piloto del vehículo tiene que ir, según la ley de tránsito, tiene que ir respetando los límites de velocidad. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces hay homicidio culposo y a pesar de que lo atropellan a una persona abajo de la pasarela. Ahora, si resulta que el piloto va a si es a 40 kilómetros por hora, él va a 20 y pasa a una persona y la atropella, ahí la culpa, ahí no hay ningún tipo de homicidio culposo porque él va respetando todas las normas de tránsito, todas las normas de deber de cuidado. No hay negligencia porque no quebrantó ninguna norma. No hay impericia porque él tenía su licencia de conducir. No hay imprudencia porque iba de acuerdo a las normas establecidas. Dígame, Sandra. Sandra. No, Lick, perdón, yo tal vez no lo machuqué sin querer. Estoy escuchando, perdón. Ok, Marco Tulio, gracias. Marco Tulio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Estaba tal vez viendo ahorita por lo de que hablaban lo de la comadrona, cuando decían que si se moría el niño, para mí sería negligencia. Pero no sé si estoy en lo correcto. Por ejemplo, si me tocara la misma embarazada, pero yo no soy ni doctor ni sé nada de eso, pero me tocara en ese momento como que ayudar y por que está dando a luz y yo por ejemplo, jalar al bebé y muriera ahí, yo fuera, ahí sería impericia. Ahí sería impericia porque usted no tiene las cualidades o la acreditación para que pueda realizar ese tipo de maniobras. Ah, ya. Okay. Correcto. Dice Gracias. aquí negligencia, el latín negligencia es la falta de cuidado o el descuido. Una conducta negligente por lo general implica un riesgo para uno mismo o para terceros si se produce por la omisión del cálculo de las consecuencias previsibles y posibles de la propia acción. Sí, pero esas acciones tienen que estar reguladas dentro de cualquier norma, ya sea administrativa, civil o laboral, por ejemplo, y faltan a esa norma de cuidado, lastimosamente es un homicidio culposo. En todo caso, no sé si Germán me hace favor de pasar la asistencia, por favor.
de subirlo para que todos llenen la asistencia. Sí, ahorita de los compañeros que lo voy a subir a los gracias. grupos de WhatsApp. Entonces, volviendo al tema, sí quedó claro que la negligencia es el quebrantamiento de una norma de cuidado. La impericia es que no tiene los conocimientos o no está acreditado para realizar ese tipo de acciones. O el médico, lo del piloto que no tiene licencia. ¿Cómo se acredita la pericia de un piloto? ¿Con su licencia? Con su licencia, ¿sí? Entonces ahí habría si no tuviera, no está acreditado para conducir ese vehículo. Entonces ahí hay una impericia. Igual el médico que va a realizar una operación a corazón abierto y resulta que él es ginecólogo. Tendrá la pericia necesaria para poder realizar una operación a corazón abierto, a pesar de que recibió algunos conocimientos médicos generales. ¿Tendrá la pericia, sí o no? Dígame, José Manuel. ¿No? Dice José Armando, no la tiene. Exacto, no la tiene. Entonces, imagínense ustedes que el ginecólogo, dígame, Gabriela. No, porque no tiene los estudios adecuados para poder realizar una operación a corazón abierto. Ajá, entonces ahí sería una impericia. En cambio, un cardiólogo, si la persona fallece y tiene todos los... Deja llenar la asistencia, dice. Germán. No, pide un permiso de autorización. Vamos a ver. Ya, licenciado, ya envié la asistencia, pues son los compañeros que tienen algún problema. Licenciado, perdone, pero Sí, no licenciado. da acceso. No da acceso. Dice que necesitamos un permiso. Ajá, un permiso. Una autorización. Permítame un segundo. Ahorita vamos a ver eso lo de la autorización, no se preocupe. Por favor, Germán, me dejas abierto hasta las 19:20 horas, por favor. Entonces, perdón, volviendo a la... Esa hora lo vamos a dejar abierto, ¿eh? Ahí está, ya deja. Vale, está bien, Nick, gracias. Bueno, entonces, el tema de la negligencia, la impericia, va orientado a las capacidades y cualidades que tiene una persona para poder realizar un oficio, una acción dentro de lo normal. Como les decía, cuando se comete el homicidio culposo, siempre va a ser cuando alguien va conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. Ahí, aunque tenga su licencia, aunque vaya conduciendo a 20 kilómetros por hora, pero causó la muerte, ahí prácticamente hay una negligencia, porque él vino y causó la muerte por ese estado en que se encontraba. ¿Sí? No sigue dando el mismo error, Lick, no deja. Ay, Dios mío. Hagamos una cosa. Voy a revisar ese problema que me está dando cuando creé el formulario. La otra semana sí voy a pasar asistencia. Disculpe.
Así seguimos avanzando. No se preocupen por la asistencia, les voy a revisar eso. Bueno, entonces, entonces el homicidio culposo que está regulado en el artículo 127, el sujeto activo, cuando las personas van conduciendo un vehículo, es el piloto, ¿sí? No va a ser ni el copiloto, ni el acompañante, va a ser quien conduce el vehículo, muchas veces en estado de ebriedad, de estupefacientes o de alguna droga. Y los elementos del delito, ¿sí? Uno de los elementos importantes es de que se requiere o como resultado final o material la muerte de una persona, no causada de propósito. Porque imagínense ustedes que alguien venga y diga voy a matar a mi enemigo. Entonces voy a agarrar un vehículo y lo voy a ir a matar. Ahí yo ya tengo la intención de causar la muerte. Entonces ahí no entra el homicidio culposo. Porque ahí no hay ni negligencia, ni imprudencia, ni impericia. Lo único que están haciendo es utilizando como objeto del delito el vehículo. Mas no hay ningún tipo de negligencia, impericia o el otro tipo de culpa que hay dentro de este tipo penal. Entonces, otro elemento importante es que el acto que vaya a realizar el sujeto activo tiene que ser un acto lícito, ¿sí? Por ejemplo, operar es un acto lícito. Por ejemplo, conducir un vehículo es un acto lícito. ¿Sí? Otro aspecto muy importante, otro elemento muy importante dentro de este tipo penal es que el delito solo puede ser consumado. Nunca hay un delito de, por ejemplo, de tentativa de homicidio culposo. No lo hay. Ahí en este caso sería lesiones y en dado caso, pues, la persona quedó herida, porque en este tipo penal no existe el dolo, ¿sí? Aquí no, el dolo es excluido de la acción penal, perdón, de la acción que comete el sujeto activo. Entonces la tentativa de homicidio culposo no se puede dar, ¿sí? Porque queda excluida desde el momento en que este tipo de delito es de pura imprudencia, impericia o negligencia. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Dentro de los otros tipos penales que hay, está la ayuda o inducción al suicidio. ¿Sí? Este tipo penal, pues, fue incluido porque muchas veces hubo un tiempo en donde le aconsejaban, incitaban, instigaban a ciertos grupos a cometer suicidio. Entonces, por cuestiones de política criminal, fue incluido este tipo penal. Y la inducción al suicidio, ¿sí? Como verbo rector está inducir. El verbo que yo tengo que cometer es inducir, convencer, excitar a alguien o instigar a alguien o despertar el ánimo de suicidarse a alguien. Ahí, ese es el verbo para que se configure el tipo penal de inducción al suicidio. Eso lo encontramos en el 128. Vamos a ver, Sofía Castillo. Cindy Carolina. El 18, Vic. Sí, a ver, sería el 128. Ok, perdón, no, esta sería. ¿Se lo puedo leer yo, licenciada? ¿Me hace el favor? Gracias, Sofía. Artículo 128, inducción o ayuda al suicidio. Quien indujere
a otro al suicidio o le preste ayuda para cometerlo, si ocurriere la muerte, se le impondrá prisión de 5 a 15 años. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprometidas en los artículos 146 y 147 de este código, la pena de prisión será de 6 meses a 3 años. Ok. Bueno, aquí los verbos rectores o el verbo rector es inducir. ¿Y qué es inducir? Vamos a ver. Armando. Ya no está. Bien, aquí estoy. Aquí estoy. Sí, dígame, Sofía. Sin conducir a alguien a una acción, sin conducir Convencer a alguien. Sí, se podría hacer. Es uno de los aspectos de inducir. Sería tratar de convencer a alguien, así como estaba diciendo usted, de tratar de convencerlo de que haga alguna acción en contra de su propia vida, ¿verdad? Yo así como inducción. Exacto, sí. Dígame, Jacqueline. ¿Sería como influirle en las decisiones de otra persona? Sí, influir, persuadir o convencer a alguien para que se quite la vida. Instigarlo. Por ejemplo, él está sufriendo o una persona X está sufriendo de una depresión y le empieza a decir, mira, ¿para qué te sirve la vida? Quítate la vida, mira, aquí tengo yo ácido muriático, con esto vas a eliminar todos tus problemas, y se quita la vida. Entonces están induciendo a una persona que se quite la vida en vez de ayudarla. Están instigando a que se suicide, o por ejemplo, le fue infiel a la esposa, ¿sí? Y lo dejan y se tira al abandono. Viene otra persona y le dice, ¿para qué sirve tu vida? Mira, ya no tenés razón de vivir, mejor matate, mejor anda, tírate al puente. Y viene y le dice, mira, te doy jalón y te vas a tirar al puente, y lo lleva al puente del incienso. Está instigando para que se quite la vida. Está convenciéndolo y lo persuade y lo lleva al puente y se quita la vida. Si sucediera que se muere la persona, el sujeto pasivo, ahí en este caso a veces se confunde entre sujeto activo y sujeto pasivo, en este se convierte en los dos sujetos en el caso de la inducción al suicidio. Pero si ocurriera la muerte, va a ser sancionado con una pena de 5 a 15 años. Pero ¿qué sucede si no muere? No, que solo se causa lesiones graves o lesiones gravísimas. Se tira del puente y no muere. Por las áreas del destino no logra morir. Entonces le van a aplicar una pena de 6 a 3 años. Esa es la inducción del suicidio. El verbo rector es inducir, es convencer, persuadir, instigar a alguien, ayudar a alguien a suicidarse o despertar en otra persona el ánimo de quitarse la vida. Cuando se logra esto, es inducción al suicidio. Y si no se logra porque le causó lesiones, pues también puede ser sancionado. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Ya faltan 5 minutos. Nos vemos la otra semana. También puede ser por bullying, también puede ser provocado a veces, muchas veces molestan tanto y que a eso haría que se suicide, pero lo convencen para que se suicide. Inclusive hay unos juegos actualmente que tienen esas formas de instigar e incitar al suicidio de las personas. Sí voy a compartir las diapositivas. Entonces, no sé si hay alguna duda con relación a lo que hablamos.